La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas son de afuera hacia adentro la dura madre, con una capa superficial o endostio, que se encuentra adyacente a la parte interna del hueso craneal, y una capa profunda. Luego le siguen la aracnoides y finalmente la pía madre, que es la que está en contacto más íntimo con el cerebro. El 80% de las meningitis es causada por virus, el 15 al 20% por bacterias y el resto de los casos se debe a intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras enfermedades. Dentro de las causas infecciosas, la infección bacteriana es la más grave y generalmente está adquirida en la comunidad, aunque también puede ser de origen nosocomial asociada a procedimientos neuroquirúrgicos. La incidencia de meningitis es mayor en niños y adultos mayores, que son, junto con los inmunodeprimidos, los sectores más vulnerables, aunque puede afectar a cualquier grupo etario. Los organismos más frecuentemente involucrados son la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus galactiae y la Listeria monocytogenes. Ahora bien, en el recién nacido, los causantes más frecuentes involucrados son el Streptococcus galactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Esta última compromete, como dijimos, principalmente a niños, ancianos e inmunocomprometidos. Pero, ¿cómo estos microorganismos llegan a las meninges? Bueno, las vías de entrada pueden ser hematógena, en forma directa a través de soluciones de continuidad naturales o artificiales como punción lumbar, fracturas de cráneo, etc. Por extensión de continuidad desde un foco supurado próximo como una sinusitis, mastoiditis o la ruptura de un absceso cerebral hacia los espacios ventricular o subaracnoideo. De estas tres formas que mencioné, la más usual suele ser la hemática, a partir de gérmenes como la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, que son residentes de superficies mucosas como la cavidad nasal. Muchas veces esta invasión se ve favorecida por infecciones virales que rompen la barrera normal provista por las superficies mucosas. Una vez en el torrente sanguíneo, las bacterias ingresan al espacio subaracnoideo en sitios donde la barrera hematoencefálica es vulnerable, por ejemplo, en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Una vez en el líquido cefalorraquídeo, los microorganismos se multiplican y, al ser identificados por el sistema inmune, se permeabiliza la barrera hematoencefálica a la llegada de muchos más leucocitos. Esta permeabilidad de la barrera genera edema vasogénico, es decir, tumefacción del cerebro debido a la fuga de líquidos de los vasos sanguíneos. El ingreso de gran cantidad de leucocitos al líquido cefalorraquídeo causa inflamación de las meninges y conduce a edema intersticial, es decir, edema debido al líquido intracelular. Por otra parte, las paredes mismas de los vasos sanguíneos se inflaman generando una vasculitis cerebral que conduce a una disminución del flujo de sangre y a un tercer tipo de edema llamado citotóxico. Las tres formas de edema aumentan la presión intracraniana. Este aumento, junto con el descenso de la tensión arterial que acompaña a la infección aguda, dificulta la llegada de sangre y la oxigenación del cerebro, que genera isquemia y finalmente lesión neuronal. Ya vimos la fisiopatología. Ahora bien, ¿cuál es la clínica de la meningitis? Bueno, la tríada clásica está formada por fiebre, rigidez de nuca y deterioro del sensorio. La fiebre puede faltar en inmunosuprimidos o presentar equivalentes como escalofríos, sudoración, etc. Aparte de estos tres, pueden presentarse hiperestesia cutánea o muscular, cefalea quesolocraniana intensa, persistente y empeora con los movimientos y con la maniobra de Valsalva, como para ir de cuerpo, toser o estornudar, que aumenta el dolor. También se puede presentar fotofobia, que es la intolerancia a la luz, algiacusia, que es el dolor con los sonidos cotidianos del ambiente, sonofobia, que va de la mano con la algiacusia, náuseas, vómitos en chorro, convulsiones focales o generalizadas, disminución del nivel de conciencia, estado confusional con o sin episodios de agitación y parálisis de los pares craneales. En los niños es frecuente que se manifieste con irritabilidad, somnolencia, convulsiones, vómitos y fontanela bombada. En los ancianos puede haber obnubilación. Otros signos y síntomas que pueden formar parte de la clínica de la meningitis son el rash cutáneo, la raya meningia de Trousseau y por último, pero no menos importante, vamos a mencionar a las contracturas musculares, entre las que se encuentran la rigidez de nuca, que se pone de manifiesto con el signo de Lewinson,
donde se le pide al paciente que toque el pecho con el mentón, maniobra que no puede realizar sin abrir la boca. También puede presentar opistótonos, que es la posición anormal del cuerpo arqueada y contracturada, que puede verse en bebés con meningitis, aunque es más característica del tétanos. En segundo lugar mencionaremos la rigidez del raquis, que es posible ver mediante el signo del trípode, cuando al sentarse en la cama lo hace con gran rigidez apoyándose en los miembros superiores. El paciente también puede presentar actitud en gatillo de fusil por flexión de los miembros inferiores en decúbito lateral. Puede presentar vientre en batea, donde el abdomen aparenta hundido por contractura de los músculos de la pared abdominal. Trismo, por contractura de los masticadores. Risa sardónica, por contractura de los músculos de la mejilla, pero que junto con el trismo son más característicos del tétanos. Por último, mencionaremos los signos de irritación meningia. Estos son los signos de Karnik y Brusinski. Cada uno comprende dos maniobras, una para tórax y otro para miembros inferiores. El primer signo de Karnik, con el paciente en decúbito dorsal, se coloca un brazo debajo de la espalda y se lo sienta mientras que la otra mano trata de impedir que flexione las piernas. El signo consiste en la flexión a pesar de la presión de la mano. El segundo signo de Karnik, con el paciente en decúbito dorsal también, se levanta uno de sus miembros inferiores por el talón. El signo consiste en que a cierta altura el paciente no puede mantener el miembro extendido y este se flexiona a nivel de la rodilla. Bueno, ahora, el primer signo de Brusinski se realiza con el paciente en decúbito dorsal, donde se coloca una mano en la región de la nuca y otra sobre el pecho. Y el signo consiste en la flexión simultánea de las rodillas cuando se flexiona la cabeza contra el pecho. Simultáneamente a esta maniobra puede presentarse el signo de Flateau, que al hacer el Brusinski se dilatan las pupilas. El segundo signo de Brusinski se realiza también con el paciente en decúbito dorsal, flexionando una pierna sobre el muslo y esta sobre la pelvis. El signo consiste en la producción en el otro miembro de un movimiento que imita al primero. La rigidez puede faltar en las primeras horas de la enfermedad, en recién nacidos, lactantes, ancianos y en pacientes inmunodeprimidos o en estado de coma profundo. Bien, con esto terminamos de ver la clínica. Y ahora se preguntarán, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Pues, aparte de la clínica, es necesaria una punción lumbar, que consiste en la inserción de una aguja en el espacio subaracnoideo de la médula espinal a nivel del espacio intervertebral entre la tercera y la cuarta vértebra de la columna lumbar del paciente adulto, o entre la cuarta y quinta vértebra lumbar del niño, para evitar lesiones de los nervios de la cola de caballo, cuya ubicación es más baja en los pacientitos pediátricos. De esta toma se obtienen muestras para cultivo físico-químico y citológico. ¿Qué vamos a encontrar al analizar el líquido cefalorraquídeo? Bueno, primero vamos a describir el líquido cefalorraquídeo normal, que tiene aspecto claro, límpido o incoloro como cristal de roca, que no coagula ni precipita. Presenta unas proteínas de 10 o 15 según algunas bibliografías, hasta 45 miligramos por decilitro, una albúmina de 10 a 30 y unas globulinas de 5 a 15 miligramos por decilitro. La glucosa normalmente es de 40 a 80 miligramos por decilitro, o también puede decirse que es el 50% de la glucosa sanguínea. Los cloruros normales son de 7 a 7,5 gramos por litro o de 700 a 750 miligramos por decilitro, o también lo pueden encontrar como de 115 a 120 miliequivalentes por litro. El número de células encontradas corresponde de 1 a 2 por milímetro cúbico y el tipo de células halladas son linfocitos o mononucleares grandes. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en un líquido patológico? Si la infección es bacteriana, el líquido suele ser turbio, opalescente, purulento o lechoso. Si es viral, suele ser claro, y si es por tuberculosis, suele ser claro y puede tener fibrina en velo de novia o signo de Mie. Las proteínas van a estar aumentadas en todos los casos, y este aumento va a ser mucho más marcado en la infección bacteriana clásica. La glucosa va a estar disminuida cuando la infección es bacteriana. Podemos decir que las bacterias se comen el azúcar, mientras que si el caso es viral, la glucosa suele ser normal. Los cloruros disminuyen de forma más marcada en la meningitis tuberculosa. Y la cantidad de células encontradas va a ser mucho mayor en la meningitis bacteriana, que va a ser a predominios de polimorfonucleares,
mientras que en la viral y en la tuberculosa predominan los linfocitos. El análisis del líquido cefalorraquídeo es sumamente útil, pero hay casos en donde está contraindicado realizar la punción lumbar. Esto es en casos de hipertensión endocraniana, papiledema, hernia del uncus, traumatismo de cráneo, trastornos severos congénitos o adquiridos de la coagulación, deformidades de la columna y procesos infecciosos de la piel en el sitio de la punción. También se pueden realizar hemocultivos, pero no son indispensables para el diagnóstico. La tomografía computarizada, por su parte, no está indicada antes de la punción lumbar porque retrasa el diagnóstico. Solo está indicada antes cuando las manifestaciones de irritación meningia son de evolución subaguda, existe edema de papila, el paciente está en coma profundo hemiparético, cuando se sospecha de que el foco de infección es una ostomastoiditis crónica con colesteatoma para poder descartar un absceso cerebral subyacente o cuando se plantea la duda de una hemorragia subaracnoidea. La tomografía computarizada también está indicada si la respuesta al tratamiento no es adecuada, si existen complicaciones neurológicas y siempre que existan dudas acerca del diagnóstico. Llegamos entonces al tratamiento, que incluye medidas de soporte vital e iniciar cuanto antes los antibióticos, en el caso de que la meningitis sea bacteriana, por supuesto, o antivirales si la etiología es viral. Se comienza el tratamiento empírico que debe ser dirigido a los patógenos más frecuentes de acuerdo con la edad del paciente y sus antecedentes de enfermedad, y dependiendo de los resultados del cultivo del líquido cefalorraquídeo, será o no modificado posteriormente. El tratamiento debe cubrir la posibilidad de que el agente causal sea un neumococo con sensibilidad disminuida a la penicilina, por lo que consiste en dosis elevadas de cefotaxima asociada o no a vancomicina, o bien ceftriaxona y vancomicina. En pacientes inmunodeprimidos y ancianos es conveniente asociar ampicilina para cubrir una posible infección por Listeria monocytogenes. También se indica dexametasona para modular la reacción inflamatoria intensa. Respecto al pronóstico y la prevención, destacamos que la meningitis puede asociarse con consecuencias serias a largo plazo, como sordera, epilepsia, hidrocefalia o déficit cognitivo, trastornos o pérdida de la visión, en especial en pacientes en quienes el tratamiento se ha demorado. En los niños puede evidenciarse el déficit cognitivo por problemas de aprendizaje o del comportamiento. La vacunación constituye un pilar importante en la prevención. Tiempo atrás era frecuente la meningitis infantil por hemófilos influenza de tipo B, pero gracias a la vacuna casi ha desaparecido. Así también han disminuido las meningitis neumocóxica y meningocóxica en esta población. Para la prevención también se utiliza la quimioprofilaxis, que pretende reducir la transmisión a individuos susceptibles no portadores en la nasofaringe y, además, eliminar el estado de portador en los recién colonizados. Entonces, para erradicar la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza de la nasofaringe, se utiliza rifampicina, que en el caso del meningococo se administra en dosis de 10 mg por kilogramo cada 12 horas por 2 días, y en el caso de la Haemophilus influenzae se aplican 20 mg por kilogramo una vez por día durante 4 días. En los adultos es una dosis similar con un máximo de 600 mg en cada administración. No se ha observado un aumento del riesgo de infección secundaria en contactos previamente sanos con pacientes afectos de meningitis neumocóxica, por lo que en estos casos la quimioprofilaxis no es necesaria. Muchas gracias por mirar el video. Si tienen alguna observación o alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios que nosotros estaremos respondiendo. ¡Hasta la próxima!